Ok, vamos a desempacar esto porque, a ver, imagínate enterarte de que agencias armadas de Estados Unidos están operando dentro de un estado del país y que el gobierno federal ni siquiera está enterado. Sí, suena como a una película de espionaje, la verdad. Totalmente. Pero, o sea, es exactamente lo que desató la crisis diplomática que reportan las fuentes de hoy, del 23 de abril de 2026. Y en este análisis a fondo vamos a revisar cómo el Estado está, digamos, intentando recuperar el control total, desde las fronteras y las vías del tren hasta, pues, nuestra propia historia. Es que es un panorama súper complejo, porque mira, no estamos hablando de eventos aislados, sino de la anatomía de un gobierno intentando reafirmar su soberanía en pleno siglo XXI, bloque por bloque. Sí. Y para empezar con este control físico, hablemos de la infraestructura. Porque el gobierno acaba de pagar casi 6,000 millones de pesos para comprar el 100% del tren suburbano. Ajá, el que ahora se llama Tren Felipe Ángeles. Ese mero. Se lo compraron a empresas privadas como la española CAF, con la idea de que el Estado opere por completo toda esta conexión entre Buenavista, el nuevo aeropuerto y Pachuca. Y, no sé, es como decidir comprar la casa que llevabas años rentando, pues para poder hacerle las ampliaciones que quieras sin pedirle permiso a nadie. Esa es muy buena analogía. Y lo fascinante aquí es el mecanismo detrás de la compra, porque si miras a países como Brasil, a la India o incluso a Estados Unidos, hay una macrotendencia. ¿De revertir las privatizaciones? Exactamente, revertir las privatizaciones ferroviarias de los años 90. O sea, dejar la infraestructura en manos privadas significa que el mercado dicta que solo operen las rutas que son altamente rentables. Claro, es como si el sistema circulatorio del país lo operara un tercero que solo bombea sangre a los órganos que le dejan dinero, ¿verdad? Tal cual. Y al recuperar los trenes, el Estado decide qué regiones necesitan flujo de desarrollo, sin importar si la taquilla cubre o no los costos desde el día 1. Digamos que la movilidad deja de ser un simple negocio comercial. Y se vuelve una herramienta estratégica. Controlas los rieles y controlas hacia dónde crece la economía. Así es. Y bueno, ese control físico nos lleva a la otra cara de la moneda, que es cuando el Estado siente que pierde la autoridad territorial. Uy, aquí es donde se pone realmente interesante lo que pasó en Chihuahua, porque, según los reportes, agentes estadounidenses operaron en el estado sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hubo un accidente fatal en medio de todo eso. Sí, muy grave. Y la Federación acusó de inmediato al gobierno estatal de violar la Ley de Seguridad Nacional. Pero a ver, yo me pongo a pensar, si las autoridades locales tienen una crisis urgente en la frontera, pues lo más lógico sería buscar ayuda directa cruzando la línea, ¿no? Podría parecer lógico a nivel táctico, sí. Entonces, ¿por qué la Federación es tan celosa con este filtro diplomático? O sea, ¿hasta qué punto estas decisiones de seguridad de un gobierno local pueden entorpecer la diplomacia de todo un país? Es que, como experto te digo, en el derecho internacional, las acciones de un cuerpo policial local pueden comprometer a toda la nación. El problema no es buscar ayuda, sino cómo se ejecuta. El principio diplomático que citan los documentos es muy claro. Ajá, el de cooperación y coordinación. Exacto, cooperación y coordinación, pero no subordinación. Porque si un Estado actúa por la libre y abre la puerta a agencias extranjeras, básicamente está creando su propia política exterior. ¡Wow! Claro, y eso fractura el pacto federal por completo. Sí, totalmente. La Constitución exige que toda colaboración de seguridad internacional pase por la Cancillería, justamente para evitar que una decisión táctica local se vuelva un incidente diplomático grave, como lo que estamos viendo. Es una tensión constante. Entre la urgencia práctica de los locales y el marco constitucional, claro. Y bueno, vemos al Estado reafirmando su soberanía sobre las vías de transporte y sobre las fronteras. Pero ese afán de recuperar el control también llega a otro tipo de territorio igual de disputado, que es el cultural y el ideológico. Cierto, porque las notas también hacen un rescate histórico muy curioso de Aurora Reyes. La primera muralista mexicana, o sea, una figura importantísima. En 1936 firmó su primer mural enfocado en la violencia contra las maestras rurales. Ajá.
Pero este rescate va más allá de pintar paredes, porque ella usó su influencia para pelear por los derechos laborales de las mujeres. Exigía cosas clave como el permiso de maternidad y las guarderías. Es una forma de recuperar la narrativa de quienes construyeron realmente las bases sociales del país, ¿sabes? Yo me quedé muy impresionada leyendo las fuentes. Sí, es un legado fuertísimo. Y las notas incluyen una anécdota que, la verdad, me parece imposible de olvidar. Resulta que en una entrevista le preguntaron cómo podía subirse a los andamios a pintar siendo mujer. Uy, sí, conozco esta historia. Es buenísima. Y ella simplemente respondió, literal, con pantalones. Una respuesta brillante. Es que desmitifica por completo el rol de género en un medio artístico que, pues, estaba absolutamente monopolizado por hombres en esa época. Sí, y al revivir la figura de Reyes, el Estado también está decidiendo qué tipo de rebeldía histórica quiere integrar a su identidad oficial hoy en día. Exacto, es una selección muy intencional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Desde inyectar miles de millones para nacionalizar trenes, hasta exigir exclusividad en la diplomacia fronteriza y desempolvar el legado de una pionera, pues todo pinta la imagen de una nación redefiniendo su independencia. En múltiples frentes a la vez. Y esto nos recuerda que la soberanía no es un decreto estático, es algo que se ejerce a diario y muchas veces requiere generar cierta fricción para establecer las reglas del juego. Qué buena forma de ponerlo. Dejamos entonces esta reflexión final sobre la mesa para quienes nos escuchan. En este mundo tan hiperconectado de hoy, la verdadera soberanía se define más por la inmensa infraestructura física que poseemos y controlamos, o por esos límites invisibles de autoridad y seguridad que logramos hacer respetar.